Bueno, hoy conversaremos sobre encefalitis autoinmune, que es un cuadro de inflamación cerebral secundario a una alteración en el sistema inmune. Es complejo diferenciar un cuadro encefalítico para saber si es autoinmune, es postviral, infeccioso, puesto que hay algunas poblaciones que son más susceptibles, pero la clave siempre es obtener una muy buena historia clínica y la epidemiología del paciente. Las encefalitis como globos tienen una prevalencia de casi 10 por 100.000 habitantes, donde tenemos que diferenciarla de los cuadros infecciosos agudos o subagudos. ¿A qué me refiero con agudos? Pacientes que han tenido un cuadro viral, han tenido cuadros inflamatorios bacterianos o incluso que se han colocado algunas vacunas, que es una respuesta extremadamente rara, pero puede suceder, por lo menos 2 semanas con un promedio de ojalá un mes antes de el inicio de los síntomas, ¿ya? Cuando hablamos de una encefalitis autoinmune, hablamos de un cuadro mucho más lento y difícil de diagnosticar, en que los pacientes en general son mujeres jóvenes que pueden o no haber tenido un antecedente o una enfermedad infecciosa previa. ¿Por qué me refiero con esto? Porque existe algo que se llama el mimetismo molecular, en el cual el sistema inmune reconoce algunos virus y algunas bacterias como eh, parte de nuestro cuerpo ajena. Por ejemplo, la mielina o algunas secuencias de canales de potasio dentro del cerebro se parecen a algunas secuencias aminoácidicas de algunos virus y bacterias. Entonces el sistema inmune, cuando entra al cerebro, lo reconoce, piensa que son estos virus y bacterias y las empieza a atacar. Entonces tenemos este fenómeno de mimetismo molecular que puede haber sido gatillado por algún cuadro viral o algún tumor que también tiene este tema de mimetismo molecular. Entonces el sistema inmune se equivoca y piensa que el cerebro es algo que debe eliminar, el canal de potasio, el canal GABA, hay diferentes anticuerpos. Entonces, empieza con una disfunción de estos canales en el cerebro, dependiendo del canal. En general, los pacientes empiezan a tener compromiso cognitivo, empiezan con fallas de memoria, falla atencional, que son lentas, constantes y cada vez en aumento, pero en 1 a 3 meses. Además, lo más frecuente es que asocian trastornos psiquiátricos como ansiedad, angustia, depresión, que no puede ser explicado por algún fenómeno ambiental que esté viviendo el paciente en ese minuto. Posteriormente, en general los pacientes consultan a psiquiatría por estos síntomas, pero empieza el tema cognitivo cada vez a ser más importante y cuando ya empiezan o con convulsiones o con compromiso de conciencia o incluso movimientos anormales, es cuando caen al servicio de urgencia. La manera de diagnosticarlo de manera a grandes rasgos es hacer una resonancia magnética, que en 1/3 de los casos puede ser normal. Y en ese caso, si uno sospecha alteración funcional, uno pudiera hacer un SPECT cerebral, que es un estudio funcional, hacer un electroencefalograma para ver si existen algunos patrones sugerentes de algún tipo de encefalitis autoinmune o si el paciente está cayendo en estado convulsivo, teniendo crisis epilépticas, y posteriormente también hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, en el cual aquí sí podría estar el líquido normal o con un aumento de los linfocitos dentro del espacio y del líquido que baña el cerebro. Para poder certificar el diagnóstico, uno debe hacer en el líquido cefalorraquídeo un estudio de anticuerpos. En general, lo ideal sería poder pedir 1 o 2, dependiendo de cómo se presenta el paciente, pero hay varios paneles disponibles en Chile que se hacen en líquido cefalorraquídeo y en sangre, y con el cual uno pudiera distinguir cuál es el tipo de anticuerpo que está atacando el cerebro. Si esto fuera, por ejemplo, en un paciente mayor, mediado secundario, alguna neoplasia, se hace un estudio de detección de los anticuerpos en sangre, puesto que el tumor es el que está generando este fenómeno de mimetismo y por lo tanto lo podemos detectar con mayor facilidad en sangre, versus que los anticuerpos de superficie, que es la otra gran familia, nosotros necesitamos detectarlo en la superficie del cerebro y el líquido cefalorraquídeo baña esta superficie del cerebro y por tanto por eso se estudia en el líquido cefalorraquídeo. Cuando un paciente tiene estas alteraciones,
y uno sospecha una encefalitis autoinmune y la tiene o no la tiene corroborada por estudio de exámenes que se pueden demorar hasta 2 semanas, se parte con tratamiento, con metilprednisolona, con plasmaféresis, con inmunoglobulina, dependiendo del centro y la experiencia que cada uno tenga. E incluso se puede dejar dentro de la primera línea rituximab para eliminar la producción de estos anticuerpos o ciclophosphamida para deprimir y bajar el sistema inmune. En general, dependiendo del tipo de anticuerpo, porque hay muchos, está el NMDA, el LGI1, el GABA, el AMPA, cada uno tiene una diferente epidemiología y una diferente característica. Uno trata por lo menos 2 años el paciente con una terapia inmunosupresora. El pronóstico va a depender principalmente de cuán rápido seamos en actuar y en tratar esta crisis o debut de encefalitis autoinmune, quedando sin ningún tipo de trastorno cognitivo, a un trastorno cognitivo tipo déficit atencional, a siendo necesario incluso tener que pensionar a los pacientes por invalidez, por un gran compromiso cognitivo, e incluso en algunos muy graves se puede dar hasta la muerte. Por lo cual es muy importante la sospecha precoz, puesto que tanto el paciente como la familia van a estar extremadamente angustiados y van a querer respuestas rápidas. Ningún paciente puede ser dado de alta antes de 2 años, dependiendo del tipo de encefalitis que tenga. Por ejemplo, el NMDA, si es por una cosa viral, con 2 años de tratamiento en general, el riesgo de recaídas es menor al 30%. Si es una encefalitis antianemia por un teratoma ovárico, el riesgo de recaída, luego sacar el teratoma ovárico es muy bajo. Si es un LGI1 en un paciente de 50 años, secundario a un cáncer pulmonar muy precoz, con la erradicación del cáncer pulmonar, el paciente debiera sanarse. Y así sucesivamente. O sea, el pronóstico va a ir en estricta relación con el distinto anticuerpo que tengamos positivo, pero lo más importante es la sospecha o ser referido a un médico que sea especialista en el tema y tener un control estricto, cosa de poder prevenir la aparición de cualquier tipo de discapacidad.